Hola amigos, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a este canal. Vamos a continuar con nuestra serie de profecía. Hoy vamos a estudiar un interesante tema titulado Cuatro bestias proféticas. En el lugar donde te encuentras, en señal de reverencia a nuestro Dios, quiero invitarte a que inclines tu rostro, cierres los ojos y vamos a tener una oración. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción al abrir tu palabra. Ilumínanos y ayúdanos a comprenderla. Rogamos tu bendición para cada una de las personas que están conectadas escuchando este tema. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, el versículo 1 en adelante, nos narra una visión que tuvo el profeta Daniel cuando se encontraba en Babilonia. El versículo 1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama, y enseguida escribió un resumen del sueño. Como un hombre de Dios, sabio, inteligente, Daniel se encontraba en el imperio babilónico cuando Belsasar era el rey. Y este hombre, cuando tuvo ese sueño, inmediatamente se despertó. No fue negligente, sino que tomó con qué escribir y anotó un resumen extraordinario de ese sueño. Por eso hoy tú y yo vamos a tener la oportunidad de saber qué fue lo que el profeta recibió en visión del Altísimo para beneficio de él y para beneficio de cada uno de nosotros. El versículo 2 dice de la siguiente manera: Daniel dijo, vi en mi visión de noche que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Los cuatro vientos de la tierra están también referenciados en el libro de Apocalipsis en relación a los eventos que van a acontecer en el tiempo del fin. Lo que indica que la visión que Daniel va a narrar a continuación tiene que ver con un evento o un suceso mundial, un suceso de alcance mundial y que incluye a todos los seres de este planeta. Pero, ¿qué observó Daniel en ese sueño? La respuesta la encontramos en el versículo 3 y dice: y cuatro grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. Esto tiene un significado y el mismo Daniel en el capítulo 7, el versículo 16, me dice lo que esto significa. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me declaró la interpretación diciendo, versículo 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Extraordinario. En el mismo capítulo, el Señor muestra al profeta lo que significan esas cuatro grandes bestias. Las bestias eran diferentes la una de la otra. Leyendo todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que la primera bestia es como un león, la segunda bestia es como un oso, la tercera es como un leopardo y la cuarta bestia es una bestia espantosa y terrible que no encontró el profeta en el reino animal, un animal que fuera semejante a esta bestia que él había observado. En el libro de Apocalipsis nosotros también encontramos unas semejanzas de cuando se habla de bestia, se está indicando que es un poder o un reino. El versículo 4 dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí vemos unas características que tiene esta gran bestia. Sabemos por la historia que el imperio babilónico le gustaba mucho los leones. En la entrada de la ciudad tenían ellos unos murales y en los murales tenían decenas de leones con la melena erizada en sus figuras en la puerta de la entrada que se llamaba la puerta de Ishtar. También podemos observar que cuando Daniel estaba en Babilonia, después que empezó a gobernar el imperio de Medo-Persia, él fue echado en un foso de leones. Pero la Biblia nos muestra estos eventos enmarcados en la profecía. Y otros profetas también hablaron y nos dieron indicio acerca de este asunto. Busquemos apoyo en el libro de Habacuc, el capítulo 1, el versículo del 6 al 8, textualmente dice, porque yo levanto a los caldeos
gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra para apoderarse de las poblaciones ajenas. Es formidable y terrible. De ella misma proceden su justicia y su exaltación. Sus caballos son más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se despliegan con rapidez, vienen de lejos y vuelan como águilas que se apresuran a volar. Aquí observamos que se está hablando de los caldeos y de las características que ellos tenían. Podemos mirar que en el versículo 4 de Daniel 7 dice que esta bestia era como un león y que tenía características de ave también porque tenía unas alas como de águila. En el libro de Jeremías, el capítulo 50, el versículo 17, también encontramos otra referencia. Rebaño descarriado era Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Aquí encontramos con nombre propio que los asirios y los babilonios fueron los que atacaron al pueblo de Israel cuando este pueblo de Israel se apartó de los caminos del Señor, dándole la espalda a sus mandamientos. Otra cita importante la encontramos en el libro de Jeremías, el capítulo 4, el versículo 7. Dice, el león sube de su guarida, el destructor de las naciones ha salido de su lugar para asolar tu tierra. Tus ciudades quedarán en ruinas y sus habitantes. Ya la profecía había dicho que vendría uno en semejanza de león a quebrantar al pueblo de Israel. Por eso, esta profecía denota que ese león está representando al imperio babilónico. Lo que estamos viendo aquí en esta profecía de la visión que tuvo Daniel es una secuencia histórica de los reinos que vendrían. Lo mismo que lo que ocurrió en el capítulo 2 de Daniel. Ahora vamos a analizar qué significan que las alas de águilas fueron arrancadas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jeremías, el capítulo 50, versículos 43 y 44. Dice, el rey de Babilonia oyó la noticia y sus manos se debilitaron. Angustia lo tomó, dolor como mujer de parto. Como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fuerte. Muy pronto lo haré huir de ella, y al que yo elija la entregaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Quién me desafiará o qué pastor me podrá resistir? Aquí podemos observar que en la última fase de su reinado, Babilonia se volvió débil, frágil, temerosa, y por eso fue destruida por los medos y por los persas. Ahora vamos a ver lo que la Biblia nos dice en el versículo 5 de Daniel 7 acerca de la segunda bestia. La segunda bestia era semejante a un oso. Se puso más alta de un lado. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho, levántate, traga mucha carne. ¿Qué representa eso? Vamos a buscar una pista en el libro de Jeremías, capítulo 55, el versículo 11. Dice, limpiad las saetas, embrazad los escudos. El Señor despertó el espíritu de los reyes de Media, porque su propósito es destruir a Babilonia, porque esta es la venganza del Señor, venganza de su templo. El Señor envió a los medos y a los persas, y estos destruyeron a Babilonia, como lo estudiamos en el tema anterior. El hecho de que se alzaba más de un costado que del otro hace alusión a la alianza que hicieron los medos con los persas, pero los medos fueron perdiendo su poder y luego el imperio llegó a ser conocido como el imperio de Persia. El hecho que nos muestra la Biblia en la parte final del versículo que tenía entre sus dientes 3 costillas indica que la expansión de este reino, la expansión de este poder no solo abarcaba Babilonia, sino que también ellos conquistaron a Lidia y también a Egipto. La parte final dice, levántate, traga mucha carne. Por eso ellos tenían ese deseo de conquista, de expansión y lograron conquistar esos 3 reinos que representan las 3 costillas que tenía entre sus dientes. Ahora vamos a analizar lo que la Biblia continúa diciendo en el versículo 6. Dice, seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía 4 cabezas
y le fue dado poder. ¿A quién representa esto? Representa a Grecia, que fue el reino que vino después, según la secuencia histórica de la profecía. Alejandro Magno fue un rey que conquistó en poco tiempo y a corta edad, que él tenía muchos reinos en la tierra y él quería dominar el mundo entero. Este hombre fue educado por Aristóteles y era un gran estratega militar, pero este hombre sufrió una enfermedad a causa de una borrachera y murió a temprana edad. Después de la muerte de Alejandro Magno, Antígono quiso unir el reino y quiso hacer la expansión, pero no pudo. Se libró la batalla de Ixo, en el cual se perdieron muchas vidas, pero finalmente no se logró esto. Luego vinieron los 4 principales generales de Alejandro Magno y ellos fueron los que continuaron el reino. Por eso indica que tenía 4 cabezas y la Biblia nos muestra esto allí mismo en el libro de Daniel, pero en el siguiente capítulo. Vamos a leerlo un momentico para poder encajar en el aspecto histórico de esta profecía. Vamos a leer en el libro de Daniel el capítulo 8, versículo del 3 al 7. Textualmente dice el texto sagrado: alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía 2 cuernos altos, uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte, al sur, y ninguna bestia podía parar ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste. Corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto junto al río y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. Ni hubo quien librase al carnero de su poder. Al leer esto, nosotros podemos quedar confundidos, pero la palabra de Dios, que es nuestra lámpara, una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, nos cuenta ella misma y nos narra qué significa ese acontecimiento y nos confirma que esta tercera bestia, que ahora en otro capítulo cambia de figura, pero representa lo mismo, lo que Dios quiere mostrarnos, la secuencia histórica de los reinos, para que comprendamos a lo que Él quiere llegar, lo explica aquí la misma Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo 19. El profeta Daniel le pregunta al Señor y el Señor le responde. Versículo 19 dice: y dijo: voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Aquel carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Por eso es que esto encaja perfectamente con la segunda bestia del capítulo 7. Y miren lo interesante que nos muestra la palabra de Dios a continuación. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró representan 4 reinos que saldrán de esta nación, pero no tendrán el mismo poder. Aquí el mismo profeta recibe la explicación y la explicación está disponible para ti y para mí ahora cuando leemos de una manera sistemática, organizada la palabra de Dios y pedimos que su Santo Espíritu nos ilumine. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, es decir, Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la misma fuerza de él. Los 4 generales que se dividieron el reino fueron Casandro, que se quedó con Macedonia y el oeste de Grecia. Lisímaco se quedó con Tracia y parte de Asia. Ptolomeo se quedó con Egipto, Lidia, Arabia y el sur de Palestina.
y Seleuco se quedó con Siria y el resto del dominio oriental. Así se cumplió a cabalidad perfectamente la profecía que Dios le había mostrado al profeta Daniel con respecto a esa tercera bestia. Ahora viene la cuarta bestia, versículo 7 del capítulo 7 del libro de Daniel. Seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Al leer esto, inmediatamente encontramos una conexión entre la característica que nos dan aquí, que era una bestia espantosa, terrible, que desmenuzaba, que hollaba, que trituraba y que tenía dientes de hierro. Esto representa el imperio que viene después de los griegos y es el imperio romano, identificado en el capítulo 2 de Daniel como aquel que tenía piernas de hierro, y después vino la unión del hierro con el barro, indicando que no se unían y que perdió su fuerza para después dar lugar al verdadero reino que vendría y que dentro de unos instantes vamos a ver cuál es. Los 10 cuernos que brotan de la cabeza de la bestia romana representan las diferentes piezas en las cuales se desmenuzó el imperio bajo el asalto de las tribus bárbaras, que para entonces migraban a Europa y se establecieron en varios lugares. El tiro de gracia de este proceso ocurrió en el año 476 después de Cristo, cuando la misma ciudad de Roma cayó ante los érulos. Estas tribus paganas, representadas por los 10 cuernos de la cuarta bestia, a la postre se convirtieron en las naciones modernas de Europa. En la visión de Daniel, él vio cómo 3 de estos cuernos fueron arrancados delante del emergente poder del cuerno pequeño. Estas 3 tribus pueden ser identificadas como los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Ellos fueron arrancados y desterrados por su oposición teológica contra Roma sobre la naturaleza de la divinidad de Cristo. Los 4 poderes en forma de bestias del capítulo 7 parecieran estar interesados en la expansión territorial. El cuerno pequeño, por su parte, es claramente un poder religioso y está interesado en asuntos distintivamente religiosos. Los estudiantes de la Biblia por mucho tiempo han identificado este cuerno pequeño como la segunda fase de Roma, siendo la primera fase la bestia terrible del versículo 7. Aquí nosotros podemos encontrar que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Ya aquí el poder va de lo político a lo religioso, y esto tiene una conexión con la bestia de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 5 y 6. Vamos a leerlo textualmente. Dice: y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y su santuario y de los que moran en el cielo. A continuación vamos a hacer un paralelismo extraordinario con lo que el profeta nos va a contar en los siguientes versículos y lo que acabé de leer en Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 9 de Daniel 7. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en el juicio, y los libros fueron abiertos. Entonces miré, a causa de las palabras arrogantes que hablaba este cuerno pequeño, y miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado. Eso lo dice también el libro de Apocalipsis en el capítulo 19 y también lo dice en el capítulo 20. Continúa diciendo: a las otras bestias se les había quitado su poder, aunque se les concedió
una prolongación de vida hasta cierto tiempo. Seguí mirando en la visión nocturna y vi en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Hermanos queridos, aquí hay una enseñanza importante para cada uno de nosotros. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, el versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Y el capítulo 20, en el versículo 10, también nos lo dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. La Biblia, en el libro de Daniel, lo que me está mostrando es una secuencia histórica de los grandes reinos de la tierra, y nos muestra que al final del poderío de estos reinos vendrá el verdadero Rey de Reyes, el verdadero Señor de Señores, que es Cristo Jesús, en las nubes con poder y gloria, en las nubes de los cielos, para darnos la salvación. Por eso es que estos versículos del 13 y 14 de Daniel 7 nos está mostrando que va a venir después de estos reinos el dominio y la gloria y el reino de Dios, y todos los pueblos, naciones y lenguas van a servir a Dios, porque Dios es el verdadero Rey Supremo, y su reino nunca pasará y su reino nunca será destruido. Fue lo que estudiamos en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 2, cuando estudiamos el sueño de Nabucodonosor, que una roca llegó, y esta roca que llegó y destruyó la imagen, dándole en los pies, de esa manera estos reinos pasaron y se establece el reino de Dios. Es una profecía que tiene un cumplimiento para el tiempo del fin, cuando Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Esto que les estoy diciendo lo podemos confirmar en el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 44, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otros pueblos. Desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos y permanecerá para siempre. Por eso viste que una piedra fue cortada del monte sin mano alguna, y desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es cierta. Es hermoso mirar cómo en la historia se confirma la secuencia de estos reinos y cómo nos indican los acontecimientos, que lo que la palabra de Dios dice es fiel y verdadero, y que nosotros debemos estar apercibidos porque el tiempo está cerca. Todos estos poderes van a ser derrotados cuando... Con este estudio, amigo que me escuchas, nos damos cuenta que estas visiones no terminan con otra bestia que viene, no. Estas visiones no terminan con el establecimiento de un reino universal, no. Esta historia termina con el juicio de Dios. Esta historia termina con la segunda venida de Cristo. Esta historia termina con la recompensa que los santos han de recibir. En el resto del capítulo vamos a darnos cuenta de otros aspectos importantes que conectan las profecías de Daniel con el Apocalipsis y que encajan de una manera extraordinaria. Por eso no te puedes perder el siguiente tema, en donde vamos a estar estudiando lo que sigue después en este extraordinario capítulo. Hoy nos queda claro que estos 4 animales representan reinos: el león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa y terrible son una secuencia histórica de reinos con una división después de la Roma pagana,
Viene después el actuar del cuerno pequeño, que lo vamos a estudiar en detalle en nuestra próxima lección. Hoy que nosotros hemos escuchado esto, debemos poner en práctica las palabras del Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sabemos que el tiempo está cerca. Debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia para comprender las profecías, porque las profecías son para vuestro beneficio. Y el Dios Todopoderoso quiere que tú y yo salgamos victoriosos de ese conflicto, porque Él quiere llevarnos a las mansiones eternas para darnos una recompensa. Y el versículo 14 del capítulo 7 de Daniel termina diciendo: y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Es el reino de Dios. Y tú y yo tenemos la oportunidad de estar presente en ese maravilloso reino. Te invito a realizar una oración. Oremos. Padre de amor, de bondad y de misericordia, gracias por tu palabra hablada. Permite que quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pedimos tu unción para cada uno de nosotros. Vivifícanos y purifícanos. Ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Te invito a suscribirte a este canal, dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos.